En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 6 de la mañana, 59 minutos. Como es característica, el doctor Juan León Pilco nos acompaña en esta mañana y su puntualidad resalto la misma. Nos acompaña ya en el set de entrevistas para dialogar sobre el Día del Médico Ecuatoriano que se celebró el día de ayer. ¿Cómo no resaltar esta fecha el día de hoy? Si los doctores, los médicos, las enfermeras, todo el personal de hospitales, casas de salud realmente están atentos y en muchos casos ni siquiera disfrutan de las fiestas, de los feriados, de los carnavales, sino si es que les toca el turno, pues tienen que estar ahí y eso es digno de saludar, porque cuando uno se enferma, tiene algún accidente, lo primero es al médico para que él vea cómo estamos de salud. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Manuel, buenos días, ciudadanos de la provincia, un abrazo solidario a todos y cada uno de vosotros en los 12 cantones de nuestra querida provincia y aprovechar este espacio para saludar a los compatriotas que están en otras latitudes del mundo, que forjan el destino tanto económico como material y el soporte de sus familias gracias a su esfuerzo físico. Hoy, que es un día en el cual se inicia la Cuaresma, debe ser un momento de reflexión. Es este día que implica el poner a disposición espiritual de Dios, nuestro Creador, y que nos siga bendiciendo a todos los ciudadanos de la provincia, evitando las enfermedades y las complicaciones serias. Efectivamente, agradezco el espacio que usted me ha brindado. No podía pasar desapercibido. El día de ayer se celebró el Día del Médico Ecuatoriano en honor al natalicio en el año de 1747 del primer médico, investigador, periodista, literato, Eugenio Javier de Santa Cruz y Espejo. Es decir, hace 268 años nació este insigne galeno y médico en cuyo honor se celebra tan importante fecha. De tal manera que yo quiero aprovechar de este espacio para primero agradecer a todos los profesionales y colegas médicos que laboran en las diferentes latitudes del Ecuador, sea en los grandes hospitales, sea en aquellos centros de salud pequeños, en aquellos puestos de salud, sobre todo en los amazónicos, donde cuidamos con esmero, con sacrificio, con abnegación, con respeto, con amor y con solidaridad la salud de nuestros semejantes. Definitivamente nuestra carrera es un apostolado y una vocación, y en función de aquello pues exteriorizo mi saludo, mi respeto y mi loor a la clase médica ecuatoriana. Usted ponía en su cuenta de Facebook el día de ayer, decía Día del Médico, feliz día colegas y hermanos médicos ecuatorianos, que Dios continúe iluminando nuestros conocimientos para seguir atendiendo diariamente con más paciencia y tolerancia a los pacientes. Me siento dichoso y orgulloso de ser integrante de tan noble profesión. Vivan los médicos del Ecuador y en especial los médicos de la Amazonía. El médico que está siempre atento a sus pacientes tiene que tener, como usted lo escribe, paciencia para recibir a los mismos y sobre todo tolerancia para poder escuchar y hasta cierto punto incluso hasta poder llorar junto a ellos. Esta es una profesión extremadamente difícil y compleja, puesto que bajo nuestras espaldas, bajo nuestra responsabilidad, está el cuidado de uno de los bienes más importantes del ser humano, como es la salud. Para combatir las enfermedades, para luchar contra la muerte. Esa es una de las características que tenemos los profesionales médicos, y para eso en las universidades nos preparamos durante 7 años. El año número 8 hacemos la medicatura rural, en lo cual ponemos en conocimiento y aplicación de toda la experticia, de toda la gama de sabiduría que nos llenamos, pero sobre todo, el médico tiene una característica, como usted lo ha hecho mención, de llenarse de paciencia, de humildad, de ternura,
de amor y de compasión. Esas son las características que debe tener el médico, pero al mismo tiempo el médico debe ser ejemplo de ética, de respeto a sus hermanos médicos, de respeto a sus pacientes y a sus familiares, a las decisiones que ellos puedan tomar, y también el hecho de llenarse de mucho humanismo, porque para nosotros no hay distingo de personas en la enfermedad, sean ricos, sean pobres, sean pequeños, sean altos. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros nos guiamos por una vocación, por un juramento hipocrático. En este juramento hipocrático, uno de los aspectos más fundamentales que guía la profesión médica es el respetar la vida humana, a pesar de todas las condiciones adversas de las enfermedades. Y este juramento hipocrático lo practicamos diariamente. El médico desvela su tiempo, no solamente en los 8 años de estudio iniciales en la universidad, sino que el médico tiene que seguirse preparando y estudiando todos los días. Esta es una profesión extremadamente sacrificada. Dejamos los mejores años de nuestra existencia para brindarles al servicio del prójimo, y lo hacemos con extrema voluntad. Lo hacemos con estoísmo, a veces inclusive. A pesar de las limitaciones tecnológicas que pueden existir, por ejemplo, en el caso de la región amazónica, no es lo mismo ejercer la medicina en un subcentro, en un puesto de salud Transcutucú, en Guarins, en Guasaga. No es lo mismo que ejercer esa profesión médica en el hospital de Macas o en el hospital metropolitano, Claro. donde se dispone de tecnología, de aparataje. Pero, en fin, nosotros nos guiamos por una vocación, por un apostolado, y siempre estaremos dispuestos a acudir a las llamadas que nos hacen, independientemente de la hora. Nosotros no disponemos del tiempo suficiente para las actividades recreativas, porque el médico está de llamada, en el caso de los médicos tratantes que trabajan en los hospitales, y los médicos familiares o médicos de confianza, estamos dispuestos a recibir las llamadas de nuestros pacientes y atender el auxilio, brindar el soporte que ellos necesitan. Hemos pasado por situaciones hartamente complejas, la humanidad ha pasado, una epidemia del COVID-19. En el transcurso de mi profesión, que ya más de 40 años, hemos pasado también pandemias como por ejemplo la del SIDA, una enfermedad infectocontagiosa, las epidemias del cáncer, la diabetes, la obesidad y tantas enfermedades conocidas y otro grupo de enfermedades llamadas raras, huérfanas o raras, enfermedades que a veces atacan a grupos pequeños de la población, pero en definitiva, la labor social que nosotros desplegamos es una labor inmensa. Por eso yo quiero resaltar y felicitar el trabajo de mis colegas médicos en la Amazonía y en el Ecuador. Particularmente tendría que saludar y felicitar a todos los médicos de la provincia, pero especialmente a usted, doctor. ¿Y por qué lo digo? Porque usted en su momento fue gobernador de la provincia y fue quien estuvo al frente, y en ese momento fue lo que se vino la pandemia de COVID-19. Es decir, el médico tiene temor, tiene también miedo de arriesgarse a este tipo de virus en donde realmente murieron muchos colegas de usted, y obviamente que hay que admirar. Usted también estuvo en la batalla de este COVID como médico, doctor. El temor y el miedo es natural, pero el caso de nosotros como profesionales de la salud, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra actividad diaria. Y en el caso específico de la COVID, efectivamente la clase médica, la clase de salud, dejó a un lado esos temores, este miedo natural para enfrentar a un enemigo silencioso como el COVID-19. Lamentablemente en esta lucha tenaz contra el COVID-19, muchos profesionales del Ecuador, del mundo, perecieron. Recuerdo, por ejemplo, y quiero realizar un homenaje post-mortem a aquellos colegas que fracasaron y murieron en el cumplimiento de su deber o por efectos de la enfermedad. Recordar entonces a la memoria del doctor Armando Patiño, que es uno de los primeros médicos de Morona, Santiago, al igual que el doctor Arturo Barros, el doctor Luis Acosta, del Cantón Santiago de Méndez, el doctor Miguel Machuca, dirigente médico del Cantón Sucúa, que murieron por efectos del COVID-19, y tantos profesionales. Pero también aprovechar para rendir el homenaje a aquellos que ya partieron y nos han dejado un gran legado. Cómo no recordar la memoria del doctor Edgar Rodas Andrade, también, quien realizó un importante
acción cívica, solidaria y humanista. El doctor Francisco Huerta, un distinguido médico y político. Fallecieron también por efectos de enfermedades naturales los doctores Hernán Chiriboga, Victoriano Arévalo, doctor Patricio Cando, doctor Rómulo Samaniego del cantón Gualaquiza y el propio doctor Arturo Barros. Sí, efectivamente, en mi experiencia profesional, en mi experiencia como ser humano, tengo uno de los episodios más tristes, la pandemia del COVID-19. Porque no solamente que estuvimos en la posición política como autoridad, visitando los lugares más lejanos de la provincia, estuvimos en todos los lugares. Estuvimos en Guarins, estuvimos en Huasaga, estuvimos en Gualaquiza, en Limón Indanza, en todos los cantones. En lugares más pequeños estuvo la presencia del delegado del gobierno nacional como gobernador de la provincia. Orgullosamente ocupé ese espacio, pero al mismo tiempo como profesional médico, es decir, guiando las decisiones del COE, atendiendo a las personas con enfermedades agudas, secundarias del COVID, realizando gestiones para insumos médicos, entregando insumos médicos, mascarillas, alcohol, realizando las gestiones en los altos niveles para que muchos pacientes que no había espacio en la ciudad de Macas, en el hospital de Macas, lo puedan hacer en el resto del país. Lo hicimos con vocación, con amor, con sacrificio. Evidentemente, como usted lo ha dicho, hemos tenido también que fracasar y llorar junto a aquellos hermanos, junto a aquellos ciudadanos, junto a aquellos amigos, junto a aquellos profesionales que lamentablemente por efectos del COVID-19 fallecieron. Pero sin embargo, siempre queda la esperanza. Yo siempre digo que al final del túnel existe una esperanza. Hoy estamos disfrutando de esta esperanza que permita concluir con la pandemia del COVID-19, pero sobre todo también evitar otras epidemias que se vienen, porque no solamente el COVID-19 es la única pandemia que va a pasar la humanidad, así como pasaron epidemias de lepra, de poliomielitis, de sarampión, del SIDA, ahora nos ha tocado con el COVID, y otras enfermedades que vendrán en el curso del ciclo biológico humano. Por eso es importante también el liderazgo que va ejerciendo el médico en las diferentes funciones que lo pone. Claro. No solamente como director de un centro de salud, como gerente de un hospital, sino también llevando la voz constante de los ciudadanos que no tienen un verdadero servicio de salud. Nosotros también deberíamos ser los portavoces ante el gobierno central de las inequidades, de las injusticias que existen en el sector público, cuando no existen medicinas, cuando no existen los equipos suficientes, los recursos humanos necesarios en los hospitales, particularmente de nuestra Amazonía. Hoy hemos visto con buenos ojos que, por ejemplo, algo de nivel tecnológico se ha incrementado en el hospital de Macas con el tomógrafo, pero necesitamos que esos equipos funcionen. Obviamente, que se solucione en forma emergente la dotación de ambulancias. No podemos ser cómplices y seguir observando que muchos pacientes nuestros son trasladados en las camionetas de gente particular o en los espacios de un taxi y ver la angustia de aquellos familiares que no tienen recursos económicos para las medicinas. En ese sentido, entonces, el médico debe liderar una acción social ante las instancias correspondientes para que los usuarios, los ciudadanos, tengan un trato justo, equitativo, como lo consagra la Constitución, y que no sea solamente un derecho que aparece en este marco constitucional, sino que en la práctica los servicios de salud que brinda el Estado como responsable de la salud de los ciudadanos sea una realidad. Y doctor, sobre eso iba mi inquietud y quisiera saber su punto de vista, su criterio al respecto. Mire usted, aquí las noticias en Macas y la provincia, ya se sabe de que no hay ambulancias en los centros de atención, en los hospitales, y son mínimo lo que hay. Sumado a esto, o más bien no hay medicinas en los hospitales. El médico está presto a esta realidad, tiene que también aportar con algo para ayudar a la solución de estos problemas, o el médico solamente pues está en su consultorio, en el hospital y atendiendo a los pacientes, alejado quizás de esta realidad que vivimos en Macas y en la provincia. Lamentablemente en episodios anteriores de una gestión administrativa de gobiernos anteriores, se limitó la capacidad del médico para expresarse como ciudadano común. Ajá. Inclusive muchos de los colegios profesionales fueron proscritos por una disposición legal de un ex gobernante. Pero, indudablemente que el médico no puede callar la realidad. Por supuesto. Porque caso contrario sería cómplice. Y nosotros no podemos ser cómplices de lo que ocurre en los servicios de salud.
de salud pública y también en los servicios privados, porque existen médicos en la atención pública y existimos médicos en el servicio privado. Y en el servicio privado tenemos que impregnar nuestro apostolado, no usufructuando de los recursos económicos de los pacientes, ni trasladando por intereses particulares a los pacientes a determinados servicios. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado sobremanera que las autoridades actuales de la provincia hubiesen socializado la presencia del señor vicepresidente de la República, Sí, y vino aquí. del señor ministro de Salud Pública y del señor presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque a veces pensamos que la falta de medicinas, de insumos, de equipos, de personal médico es solamente de la red pública y particularmente del Hospital de Macas. Y nos olvidamos del Hospital del Día de la Seguridad Social, Ajá. donde los contribuyentes, los ciudadanos aportamos recursos económicos para su sostenibilidad. Entonces yo creo que se perdió una gran oportunidad para que los ciudadanos de pie, los ciudadanos de los gremios, como el caso de los médicos a través de nuestras asociaciones, pudiésemos haber puesto en conocimiento de las autoridades del gobierno la realidad de lo que está ocurriendo en nuestros hospitales. La falta de insumos, la falta de medicinas, el asunto de las ambulancias, lo complejo que se vuelve el tramitar referencias médicas a otros grandes hospitales del país. En mi paso temporal por el CEFAS, estructuramos un convenio que ha dado grandes resultados a través de la Fundación Metro Fraternidad y el Hospital Metropolitano, donde se han logrado solucionar problemas clínico-quirúrgicos de niños de escasos recursos económicos y han sido operados en el Hospital Metropolitano sin que eso implique un costo económico para las familias. Pero esa es una excepción de un trabajo, de una iniciativa generada por quien les habla. Pero esta debe ser la tónica de lo que ocurre en el servicio público de salud. De tal manera que en mi trajinar, en el día a día, yo sigo publicando, me sigo comunicando con las autoridades como ciudadano, como médico, de las dificultades que tenemos en el sector de la salud, tanto en el Hospital de Macas como en la Seguridad Social. De tal manera que no podemos afirmar ni callar las cosas que estamos viendo, ni cubrirnos los ojos para decir que es una maravilla los servicios de salud. Valoramos el esfuerzo que realizan los profesionales médicos, la clase médica de enfermería, el personal que está en limpieza, las personas que atienden el sector administrativo. Pero evidentemente, este problema no solamente es de los hospitales a que hago referencia, es un problema de la red pública del Ecuador en general, y todos los días se ven testimonios en los medios de comunicación cuando no se atienden o no se solucionan problemas de enfermedades tan catastróficas como el cáncer o la diabetes. Pero en sí, el papel del médico debe estar reclamando con altura, con dignidad, los derechos de nuestros pacientes. Así es, leo por aquí unos mensajes. José Cedillo dice saludos muy respetuosos al señor doctor Juan León y todos sus colegas de Morona Santiago por su abnegada profesión y Dios los bendiga, dice. No sé, por acá don Rodrigo Álvarez me llama. Don Rodrigo, buenos días, es sobre el tema que estamos abordando esta mañana. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días, licenciado don Manuelito, y saludo al doctor León. Buenos Sí, días. oiga, lamentable, en verdad, lo que está pasando aquí en la salud. Oiga, créase, antenoche mi hijo se va a un programa por allá por el Balcón del Río y le pegan un empujón en la piscina, que han estado ahí recordando una película, no sé qué. Se corta el talón del pie. Y lamentable, oiga, que en el hospital no haya el material para suturar un corte, que 2 de la mañana tuve que irme a buscar en las farmacias que están de turno y que tampoco tienen el material lo completo, las farmacias, lo que los profesionales médicos hacen la petición. Oiga, es lamentable lo que pasa aquí en la provincia y a nivel del país, que no sé qué es lo que pasa. En verdad,
de la administración de aquí, de la provincia, hablando del director del hospital, de aquí, del Hospital de General de Macas, o el señor gobernador, en verdad, ¿cuál tiene que hacer algo? ¿Ves? Porque en verdad la situación es crítica. También llegó un señor que están de paseo por aquí, no conocían la farmacia, tuve que irles a indicar, tampoco había en esa farmacia los materiales, lo que van a comprar afuera, oiga, lamentable en verdad, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Eso es mi preocupación y asumo lo que está el doctor León ahí comentando. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por su comentario. Sí, gracias. Mire, doctor. Si son situaciones que ocurren con frecuencia, estimamos que las autoridades que dirigen estas instituciones tomen cartas sobre el asunto, pero se busca una situación global. Por ejemplo, en el caso de los servicios de salud del Hospital de Macas, los servicios de salud actualmente en muchas de estas áreas están colapsadas. Por ejemplo, en el servicio de emergencias, el servicio de neonatología, en ginecobstetricia, las instalaciones del hospital ya no dan más. Es decir, ya no hay espacio físicamente. Hemos visto con buenos ojos, por ejemplo, que se está llamando a muchos profesionales y especialistas a trabajar en el Hospital de Macas, pero la gran pregunta es, ¿dónde es el espacio suficiente para los consultorios? Por ejemplo, adecuar los espacios para que ellos puedan realizar sus actividades en forma cotidiana con un grado especial de confort. Entonces, por ejemplo, yo creo que hoy más que nunca debemos liderar la necesidad de que se repotencie el hospital, se pueda pensar en una ampliación pero inmediata de los servicios del hospital y así también el equipamiento necesario en este hospital, el Hospital de Macas, por el centro de referencia. También se soluciona el asunto, por ejemplo, de la hemodiálisis. Se está trabajando con el Club Rotario en aquello, pero debe trabajarse también en un centro de hemodiálisis que no dispone el hospital, más allá de una hemodiálisis de emergencia, pero también en un centro de rehabilitación física que no lo dispone. Entonces, las necesidades en el sector de la salud son grandes. Pero al mismo tiempo debemos reconocer también que es quizás el único espacio de la salud donde se brinda, a pesar de las dificultades, atención médica. Y pues diariamente los profesionales de ginecobstetricia reciben niños a través de una labor de parto feliz, a través de intervenciones quirúrgicas que salvan la vida de los ciudadanos, a través de la atención de personas, de niños, de adultos, de ancianos. Es decir, la labor diaria que los médicos desarrollan en el Hospital de Macas y en los otros hospitales como el IES es innegable. Pero sin embargo, se debe dotar de todas las herramientas necesarias, de todo el aparataje que permita mejorar la atención de salud. La disposición de los medicamentos es una cosa esencial, considerando también el alto costo de los mismos. Y pues hay cosas tan básicas que no deberían faltar en los hospitales. Es decir, un material quirúrgico, un paracetamol. Para saturar, doctor, un material para saturar que no hay en el hospital. O sea, por eso es indignante que eso ocurra. Pero imagínese. Es indignante que eso ocurra, pero evidentemente esta situación que ocurre en nuestros hospitales debe ser trasladada por las autoridades competentes al gobierno nacional, al señor ministro de Salud. Por eso reitero, me hubiese gustado sobremanera como ciudadano que se viera socializado la presencia de las altas autoridades del gobierno nacional para que escuchen los clamores de los ciudadanos. Esto es una problemática de todos los días. Es lamentable, realmente el vicepresidente vino a una feria, pero no sé si se preocupó de los temas médicos de aquí de la ciudad y de la provincia de Morona, Santiago. Alguien nos llama sobre el tema, por favor, buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un saludo al doctor panelista. Saludar al médico ecuatoriano. Lógicamente, a partir de 1950 en adelante ya vienen los profesionales a la cabeza del doctor Patiño. A todos ellos que siempre hemos estado pidiendo que nos curen, que nos alivien de los dolores de nuestras enfermedades. Pero quiero también referirme y rendir un homenaje a aquellos médicos sin título o aquellas enfermeras, curanderos, brujos, etcétera, que en la historia de Macas han hecho gran labor. Rendir un homenaje a Sor María Troncati, Sor Carlota Nieto, grandes enfermeras que nos han atendido.
a partir de 1924. Por allí tenemos a doña Isolina Larrea de Montenegro, que vivía en Praño, una obstetriz sin título, centenares y centenares de nacimientos que ha atendido entre noche, el día, lluvia, relámpagos, huracanes. Ella estaba ahí presente a atender a nuestras madres para que den a luz a sus hijos. A ella se merece un título honoris causa de ser una obstetriz. También ha estado a Andrés Jaramillo, que se le conocía como el brujo. Cabo Ayo, ¿quién nos recordamos del Cabo Ayo? Luego llega el señor Encalada, y así tantos enfermeros, tantos curanderos que nos han atendido en esa historia de Macro. No podemos dejarlos atrás y rendir un homenaje en este día a todos ellos. Y claro, las necesidades siguen aumentando porque la creciente acelerada, por ejemplo, en Macas, en la provincia, pues se crean muchas necesidades, y esperemos que los que manejan las instituciones pues normen, atiendan de la mejor manera, se consiga los aparatos que ahora con la modernidad pues se puede salvar muchas vidas. Por allá hablamos de 10 años, creo, de una tomografía que hasta ahora no se puede instalar. Todas esas necesidades pues esperemos que estén al servicio de la humanidad, al servicio de Macas, la provincia. Un saludo cordial para todos ellos. Mi homenaje. Muchas gracias a don Telmo Noguera, que nos llamaba en esta mañana. Bueno, son las 7:26. Osvaldo Rivadeneira dice: felicitaciones a los médicos, su trabajo silencioso pero fructífero a pesar de las limitaciones logísticas. Viva el Día de los Médicos. Don Henry Rivadeneira dice: feliz día a todos los médicos del Ecuador y del mundo, especialmente a mi hija y mi yerno que laboran en esta noble profesión como ginecólogos. Carlos Medina por acá nos escribe y dice: mi saludo afectuoso al doctor Juan León y como siempre la familia Medina Toledo, muy agradecidos por toda la ayuda y solidaridad que nos brindó en los momentos más difíciles que atravesaba mi esposa Teresa Toledo por la agresividad del COVID-19. Nati León Rivadeneira dice: feliz día al que ejerce la medicina con vocación y humildad, al que cura, alivia y consuela en todo momento, al que lleva la práctica médica con arte y pasión. No todos los héroes tienen superpoderes y usan capas. Algunos tienen horas sin dormir, años de estudio y una bata blanca. Conocemos y agradecemos tus noches de desvelo, tus horarios incómodos, tu esfuerzo, los sacrificios de actividades personales por tu labor, por toda esa entrega sin medida. Dios continúe bendiciendo tu vida. Orgullosa de ti, papi. Feliz día, dice su hijita Natalie León Rivadeneira. Muchas gracias, hija. Son palabras que emocionan. Esa es parte de nuestra responsabilidad y nuestro legado, y lo vamos a continuar haciendo como lo hemos hecho siempre, independientemente de donde estemos. Hoy estamos en el servicio privado, pero sin embargo estamos a la orden para seguir atendiendo, para seguir ayudando a aquellas personas que tanto lo necesitan. Y esta es una actividad muy complicada, sin embargo lo hacemos con mística, con amor y con entrega. Qué bonito, se emociona el doctor al escuchar este lindo mensaje de su hija Natalie. 7:28 minutos. Bueno, pues nos queda en la parte final, doctor. En la parte final, agradecer a los ciudadanos por la atención que han dispensado. Efectivamente, he tomado yo la iniciativa de venir a este medio de comunicación, gracias a Manuel por su gentileza, porque, reitero, una fecha tan especial no podía quedar en el olvido, sin embargo, que haya coincidido con el martes de Carnaval. Para concluir con este mensaje: si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Feliz día, colegas de la profesión más hermosa y noble. Qué honor ser un instrumento tuyo, Dios. Buenos días. Qué hermosas palabras. Muchas gracias a usted, doctor Buyabalve, por su presencia aquí en la Radio Voz de Lupano. Le estaba pasando las fotografías a su celular, es que nos tomó Víctor aquí. Gracias y siga adelante, doctor, con ese mismo ñeque de siempre. Seguimos en la misma causa, en la causa noble de atender a las personas.
a los ciudadanos que así lo requieran y pues siempre confíen en manos profesionales, en médicos que nos hemos preparado para servirles a todos ustedes. Buenos días. Buenos días al doctor Juan León Pilco, quien es médico ahora en el servicio privado, quien nos ha acompañado en esta mañana. Saludos a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal que labora en los subcentros, en los hospitales, en las casas de salud, ya sea públicos o privados. Que Dios les dé la paciencia, pero sobre todo la sabiduría para seguir atendiendo a los pacientes que llegan por su requerimiento. 7:30 minutos, terminamos aquí la primera emisión de Panorama Informativo. Gracias, Víctor. Continuamos con más noticias más adelante.